Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Los responsables por el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, recibieron condenas de 12 a 34 años según su grado de participación. La Fiscalía anunció más investigaciones realizadas con este hecho. Tras 8 días de audiencia en los que se escucharon 78 testigos y peritos, para el Tribunal de Garantías Penales quedó clara la materialidad de la infracción y la responsabilidad de 5 personas en el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto de 2023. En calidad de autor mediato, Carlos Angulo Lara, alias Invisible, recibió una pena de 34 años, 8 meses, pues habría sido quien dio la orden de disparar desde prisión. Misma condena recibió Laura Castillo como coautora, pues fue la encargada de la logística. Eric Ramírez, Víctor Flores y Alexandra Chimbo fueron sentenciados a 12 años en calidad de cómplices. Esperamos que realmente, así como están siendo juzgados cada uno de los asesinos materiales de Fernando Villavicencio, también sean juzgados todos los autores intelectuales. Durante los alegatos de cierre, la fiscal Ana Hidalgo realizó una recapitulación de todas las pruebas que le permitieron determinar cómo esta organización realizó toda una planificación para ejecutar el asesinato. Los peritajes respecto a la triangulación de llamadas, los mensajes que se intercambiaron entre los ahora responsables, las fotografías en el Coliseo del Colegio Anderson, imágenes del candidato, de armas y municiones. Ha habido una estructura criminal invisible. Queremos realmente que se siga haciendo justicia. Aunque también frente al tribunal se reconoció que, tomando en cuenta que el testimonio anticipado del testigo protegido se dio durante el día 60 de la instrucción fiscal, no hubo tiempo suficiente para procesar a más actores. De acuerdo a la fiscal, existen investigaciones previas en marcha relacionadas con los responsables que quedaron pendientes y respecto a las omisiones por parte de las autoridades. Hay temas importantes como por ejemplo que las coordinaciones se dieron mediante el uso de fibra óptica que ingresaba a una zona de máxima seguridad. La responsabilidad de quienes permitieron que estas personas tengan privilegios dentro del centro de rehabilitación social y que desde ahí se emitan las órdenes es un tema que tiene que ameritar de manera inmediata el inicio de una nueva acción investigativa. Originalmente esta causa vinculó a 13 personas, 7 de ellas fallecieron en prisión, 5 reciben una condena. Como parte de la sentencia se estableció una multa de $460.000 para 2 autores, así como una reparación integral de $100.000. Para los 3 cómplices, una multa de $340.000 y una reparación integral de $33.000. Adolfo Macías Villamar, alias Fito, tiene notificación roja de la Organización Internacional de la Policía Criminal, Interpol. Con esto, el cabecilla de los choneros, prófugo desde el pasado 7 de enero, se convierte en uno de los sujetos más buscados del mundo. Buenas tardes. Fue a través de esta publicación que la Policía Nacional este 11 de julio dio a conocer públicamente la notificación roja emitida por la Interpol para hallar y capturar a Adolfo Macías, alias Fito. La alerta emitida para 196 países cuenta con esta fotografía que corresponde a la última imagen conocida del cabecilla de los choneros, en la que se lo observa con barba y cabello largo. La alerta llega tras cerca de 7 meses de que alias Fito fugara de la regional de Guayaquil, una de las prisiones más grandes del país, y que al mismo tiempo controlaba. Pero no es la primera vez que Macías se le escapa a las autoridades del SNAI. El 11 de febrero de 2013, junto a otros 13 presos, también se fugó de lo que se supone ser una prisión de máxima seguridad, La Roca. 3 meses después fue recapturado y se lo regresó a la Regional 8. En el 2023 la estadía de Fito en La Roca tampoco fue muy larga, esta vez porque el juez Diego Poma ordenó su traslado inmediato, nuevamente a la Regional 8 de Guayaquil. El cabecilla de los choneros se encuentra preso desde el 2011, condenado con la pena máxima de 34 años de cárcel por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. En la actualidad, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $100.000 para quien otorgue información de su paradero o que ayude en su aprehensión.
Paralelamente a esto, la Policía Nacional y el gobierno también han tomado medidas para desarticular a la estructura terrorista que lidera, llegando a su círculo más cercano y allanando sus bienes, como este domicilio de lujo en Manta y otras 6 viviendas en las que también operaban miembros de la misma organización. Internacionalmente, Argentina también ha mostrado su disposición con Ecuador para ayudar a la captura de Fito. Una de las acciones más claras fue la expulsión de su esposa, hijos y sobrinos el pasado 19 de enero. Esta mañana Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis y pieza clave en caso Purga, fue trasladada en un vehículo militar a la cárcel de Cotopaxi desde una prisión de mujeres en Chillo Gallo, en el sur de Quito. Su abogado, Cristian Marín, aseguró que teme por la vida de Salazar debido a que en esa cárcel no se ofrecen garantías para que para su defendida. Hasta el momento desconoce los motivos de este traslado. Y los robos a los transportistas interprovinciales siguen en auge, pese al incremento de los controles policiales y militares del gobierno. Mientras tanto, la prefectura de Los Ríos pide el traspaso de la cúpula militar y policial a la provincia. En estos últimos días, al menos 3 buses interprovinciales han sido interceptados por antisociales. Uno de los hechos más recientes ocurrió la noche del jueves en la variante de Quevedo. Un transporte interprovincial que cubría la ruta Guayaquil-Quito fue atacado por antisociales. A las 3:40 de la mañana, un bus de Transporte Ecuador fue interceptado, roto su vidrio y no había ningún policía ni militares. Estos hechos ocurren pese al ofrecimiento del gobierno de incrementar los controles policiales y militares en 13 rutas sensibles: Pichincha, Santo Domingo, El Empalme y Mocache, y en la ruta Santo Domingo-Los Ríos, carretera en donde se encuentra la variante de Quevedo. Y la delincuencia está organizada, es que si hay operativos, lógicamente van a cambiarse de un lugar a otro. Es por eso que desde la FENACOTIP se asegura que el apagado de motores continúa vigente para el 16 y 17 de julio. Además, solicitan al gobierno la elaboración de un plan de monitoreo permanente para las unidades de transporte. Pero obviamente que este monitoreo tenga enlace con las autoridades de control, tener un botón de pánico, se ejecute la alerta inmediata y puedan atendernos o darnos atención prioritaria. En lo que va del año, más de 240 casos de robos y asaltos a transportistas interprovinciales se han denunciado en el país. Mientras tanto, desde la prefectura de Los Ríos se solicita al gobierno central el traslado de la cúpula militar y policial a la provincia para disminuir los índices delictivos en la zona. Que nos tome la importancia que le han tomado a Manta, que han tomado Esmeraldas. Hay escasez de uniformados en la provincia de Los Ríos. Las principales rutas de narcotráfico, las 2 principales, pasan por la provincia de Los Ríos. La autoridad de la provincia asegura que la empresa privada está dispuesta a colaborar para disminuir los hechos violentos en Los Ríos. De su parte, la prefectura ha construido unidades de policías comunitarias para que los uniformados tengan donde pernoctar. La posibilidad de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo se complica. Hoy en la mañana el secretario de la Administración, Arturo Félix, dijo que no conversaría con una asamblea que los tacha de mentirosos. También se refirió a seguridad y otros temas. Habrá más contundencia de la fuerza pública en Durán. Así lo ratifica el secretario de la Administración, Arturo Félix, quien dijo esperar que esta vez la Corte Constitucional no eche abajo el estado de excepción. ¿Qué pasa si se lo bajan de nuevo? Ya la ciudadanía tomará sus acciones, la policía y las Fuerzas Armadas, y la decisión del presidente Noboa es exactamente la misma. Con decreto, sin decreto, seguiremos trabajando contra la violencia, contra el terrorismo, contra el narcotráfico. Dice que los hechos violentos que se registran en el país son una reacción de los grupos delictivos a las operaciones que se emprenden. Algo similar decía el gobierno anterior. Sostiene que la seguridad se ha reforzado en las carreteras en respuesta al gremio de la transportación, que advirtió con paralizar operaciones tras reiterados asaltos. Habló de la ejecución de los ministerios, tema en el que dijo hay pendientes, pero se van tomando correctivos, como hacer cambios. Por eso tenemos ministros nuevos, es lo único que les puedo contestar.
O sea, por eso hubieron cambios, por supuesto. ¿Esos cambios fueron por falta de gestión de los ministros? Por falta de gestión, por quejas de la gente. Son grandes personas, pero el sector público no es para todos. Sobre las peleadas garantías soberanas, mostró predisposición a trabajar con gobiernos seccionales, aunque quiso hacer una puntualización. Es un derecho, estamos de acuerdo, pero tampoco es una obligación. Y esto es un trabajo que hay que hacerlo técnicamente. Si no hubiéramos hecho el trabajo que hicimos en los primeros 6 meses, no hubiera un peso para darle garantía a nadie. Así se pongan a pelear, a gritar, a sacar a gente a la calle, no había forma. Así que deberían de aplaudir el trabajo que hemos hecho. Y en torno a la Asamblea Nacional marcó distancia ante la posibilidad de dialogar. Hay que conversar. Si ellos tienen esa postura, usted conversa con quien te insulta todos los días, con quien te pasa tildando mentiroso todos los días. Al menos yo personalmente no lo haría. Explica Félix que las peleas que han surgido desde el legislativo se producen porque estamos en época preelectoral. Y el legislador de Construye, Paul Huesán, presentó en la Asamblea una nueva propuesta de reforma que busca eliminar las pensiones vitalicias a expresidentes. En la actualidad, los exmandatarios solo reciben el 70% de dicho beneficio. Esta vez la pretensión de que expresidentes y exvicepresidentes del Ecuador ya no reciban un sueldo vitalicio es de la bancada de Construye. El legislador Paul Huesán presentó en asamblea una reforma a la ley del servicio público para que se elimine el articulado que les otorga ese beneficio. Al no ser servidores públicos, por coherencia, no deberían recibir un solo centavo, más aún cuando existen tantas necesidades en el Estado ecuatoriano como la salud, la seguridad. Les quitaron presupuesto a las universidades. Y según Huesán, hay ex jefes de Estado que ya ni siquiera residen en el país y aún reciben esa remuneración. El argumento es también que ya no son funcionarios públicos y ese gasto no tendría que asumir el Estado, explica. Algunos incluso no están ni en el país, viven en otros estados, como por ejemplo el caso de Yamil Maguad. Otros dan cobrando los herederos, dan cobrando las personas que quedan acá en el país y eso nos parece que es una falta de consecuencia con un principio de solidaridad con el pueblo ecuatoriano. La iniciativa recibió el apoyo inmediato de otras bancadas, pues según los documentos que acompañan a la reforma y que ya está en manos de la Asamblea, el Estado destina alrededor de $85.000 mensuales para pagar las pensiones vitalicias de 27 expresidentes del país. Pensiones vitalicias a cuenta de qué. Ustedes han visto aquí expresidentes y ex vicepresidentes que ya ni siquiera la gente se acuerda quiénes eran y están ganando sueldo pagado por nosotros, de tal manera que eso de los sueldos vitalicios hay que eliminarlos urgentemente y ahí vamos a estar para sumar a ese proyecto. Este sería el segundo intento de la Asamblea de retirar este beneficio a quienes gobernaron el Ecuador. En el 2023 se trató de una propuesta que tenía este objetivo, pero no encontró todo el respaldo en el Pleno del Legislativo y solo se logró que la pensión que reciban sea del 75% del sueldo y ya no del 100%. La reforma deberá ser admitida a trámite en la Asamblea y enviada a la comisión que el CAL lo decida para su procesamiento. La ministra de Trabajo tramita el pedido para intervenir al sindicato del Instituto de Seguridad Social, el IES, tras denuncias de irregularidades. Además, responde a los cuestionamientos de la Asamblea sobre la presentación del proyecto que busca eliminar los contratos emergentes. Fueron 5 asambleístas de la provincia de La Suay los que solicitaron al Ministerio de Trabajo que se intervenga en el sindicato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tras el escándalo ocurrido con su secretaria Rosa Argudo y la titular de esa cartera de Estado, Ivonne Núñez, ya trabaja en ello. La ministra informó que se realizará una investigación luego que Argudo admitiera que varios de sus familiares trabajaban dentro de la institución. Habría una inconformidad con el manejo administrativo y posteriormente sería del manejo económico. El Ministerio dará su respuesta a los 5 asambleístas en el momento en que termine el estudio. Esta es parte de una serie de irregularidades que el Ministerio encontró al revisar los contratos colectivos. La Contraloría ya tiene en la mira a los de 4 empresas públicas y podría declararlos nulos. Es ver de manera exhaustiva en el examen que le corresponde es si cumplieron con todas las exigencias que la ley determina, entre esos el artículo 74 del Código Orgánico de las Finanzas Públicas, que establece que el dictamen del Ministerio de Finanzas es un dictamen obligatorio y vinculante. A la par, Núñez impulsa en la Asamblea un proyecto de derogatoria a los contratos emergentes que constan en la ley humanitaria, aunque desde la legislatura ya se reclama que está mal presentado, la ministra lo defiende. Yo como Ministerio de Trabajo lo que le estoy diciendo a la Asamblea, señores, el 20 de julio concluye el veto total
que se hizo el año pasado para derogar la ley de apoyo humanitario. Ese es el mensaje de la ministra de Trabajo. Así que trabajen por los trabajadores. Para la experta en Derecho Laboral, Natalie Pernet, el proyecto tenía que presentarse por el presidente de la República o los legisladores de su bancada, por lo que las probabilidades de que no sea calificado son altas. Falta bastante tela que cortar. Ahora, aquí habría que analizar el impacto constitucional que esto puede tener. No necesariamente todas las personas que hoy tienen un contrato emergente van a pasar a tener un contrato a plazo fijo. Desde las centrales sindicales, en cambio, proponen una salida más rápida. Lo que debería hacer la Asamblea en este momento es ratificar esa derogatoria de este contrato emergente, ¿no? Sobre las cifras de empleo, la ministra informó que de diciembre de 2023 a junio de 2024 se han generado 339.150 nuevos contratos. Seguimos, amigos. 107 postulantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia continúan en el proceso de selección tras superar la prueba psicológica. 10 juristas fueron excluidos de este concurso. En la siguiente nota les contamos por qué. Cada vez falta menos para conocer quiénes serán los juristas que ocupen las 10 vacantes de jueces y 15 de conjueces en la Corte Nacional de Justicia. Para esta ocasión, ya 107 postulantes superaron la prueba, así como la entrevista psicológica, y continúan en el proceso de selección. Según las autoridades del Consejo de la Judicatura, la finalidad de esta última evaluación fue determinar que los candidatos no posean fobias, traumas u otros cuadros psicológicos. Algunos renunciaron y otros simplemente se excusaron. Y otros no vinieron, que no van a continuar. Teníamos el nombre de una persona que era muy allegada al doctor Terán, que justamente en la prueba psicológica no se presentó. Entrevistas que se llevaron a cabo por 6 expertos en psicología entre el 28 de junio y 1 de julio. Entre los 10 postulantes que fueron excluidos, 4 se retiraron del concurso y 6 no se presentaron a la prueba. De los 107 postulantes que superaron la prueba psicológica, 20 corresponden a la especialidad civil y mercantil, 17 a lo contencioso administrativo, 10 a lo contencioso tributario, 14 están relacionados a la especialidad de lo familiar, niñez, adolescencia y adolescentes infractores, mientras que los otros 46 corresponden al ámbito penal. Ahora todos ellos pasan ya a la prueba de confianza. Que es la prueba teórica. Y esta prueba teórica será tomada en base a preguntas de base estructurada, tengan mayor experticia y mayor conocimiento de la dogmática, la doctrina, el derecho constitucional, las normas internacionales. Tienen que tener la seguridad que cualquier etapa, cualquier momento está siendo protegida para que no exista ninguna filtración. El cambio que se hizo del anterior concurso al concurso actual, tanto en el Corte Nacional como Banco Elegibles para el ingreso a la carrera judicial, tienen que llevar esta fuerza de transparencia. Se espera que este proceso culmine en octubre. No obstante, a la par de este proceso se lleva otro más. El concurso de Banco de Elegibles a nivel nacional, donde se encuentran postulando más de 8.000 juristas. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, envió un documento a la Corte Constitucional en el que afirma que la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura incumple una sentencia de la Corte. Fantoni pidió que se active una fase de seguimiento. Por su parte, un comunicado vía X, Dunia Martínez agradeció el respaldo de quienes apoyaron su designación como titular de la Judicatura y dijo que a pesar de haber sido inhabilitada, seguirá trabajando en contra de la corrupción. El Consejo de la Judicatura ha destituido a 25 jueces en 4 meses. Manabí, Guayas y Santa Elena concentran el mayor número de funcionarios judiciales separados por casos de corrupción. Pese a esta depuración, magistrados con procesos en contra aún siguen en funciones. Desde el Consejo de la Judicatura se afirma que se han tomado varias acciones disciplinarias que han derivado en la destitución de 53 operadores de justicia en los últimos 4 meses. La medida apunta a limpiar el sistema de justicia golpeado por la infiltración del narcotráfico. Una de las faltas disciplinarias que estamos incorporando tiene que ver con corrupción, que dice que le está prohibido al funcionario judicial poner en tela de juicio la imparcialidad
a cambio de algo. Sean estos favores o dinero. Actualmente se han destituido jueces, fiscales y secretarios involucrados en casos como Metástasis, donde se han destituido a 8 funcionarios, al igual que en el caso Purga, mientras que existen otros 37 servidores destituidos por otros casos. La función judicial han sido debilitadas inclusive porque en control disciplinario o en acciones administrativas no se tomaban los correctivos del caso. En días anteriores, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, hacía el llamado al sistema de justicia, especialmente a los jueces, a acompañar con contundentes medidas a la acción policial dentro del conflicto armado interno. Es hora de que todos estemos a la altura. Desde el 29 de febrero hasta el 28 de junio han sido destituidos 25 jueces a nivel nacional, siendo Guayas la más afectada con 15 magistrados destituidos, Manabí con 3 jueces y Santa Elena con 2 jueces destituidos. Separaciones que han causado déficit en el sistema judicial. Frente a esto, Godoy señala que ya se ha aprobado desde el interior del Consejo de la Judicatura una resolución para nombrar jueces temporales para llenar corte provincial y tribunales penales, por ejemplo, que es donde tenemos más debilidad. A pesar de los esfuerzos, desde el Consejo de la Judicatura se indica que aún existen 31 magistrados que, pese a que se les ha dictado declaratoria jurisdiccional previa por error inexcusable y manifiesta negligencia, siguen en funciones. La Agencia de Regulación y Control de Energía, a través de su dirección en Guayas, denunció en la Fiscalía al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras 10 personas, entre naturales y jurídicas, por la presunta venta irregular de combustibles. Hace pocas horas, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció sobre esta denuncia que la Agencia de Regulación de Control presentó en su contra. Hoy aparece la farsa, el montaje distractor, sin sustento. Eso es importante precisar, sin sustento. Basado en la confusa mezcla de elementos para generar dudas, para provocar escándalo. Nosotros seguimos adelante trabajando por Guayaquil y la verdad prevalecerá sin duda y por supuesto en corto tiempo. No vamos a distraernos con este tipo de persecuciones. En el cantón de La Maná, en Cotopaxi, fue inhabilitado un predio que habría sido utilizado como pista clandestina de grupos de delincuencia organizada. Las autoridades investigan quiénes se beneficiaban de este punto para cometer ilícitos. Son estas las imágenes aéreas que permiten observar la magnitud de este predio de 800 metros de largo y 6 de ancho, donde aparentemente grupos irregulares hacían de las suyas, principalmente para aterrizaje y despegue de aeronaves vinculadas al narcotráfico y delincuencia organizada. Tras meses de investigación, hasta este punto llegaron uniformados militares del Comando Operacional número 5 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para finalmente inhabilitarlo. Estas pistas son fáciles de realizar una vez que encuentran un área específica que sea plana. Lo único que tienen que hacer es adecuar con una maquinaria que tranquilamente ustedes le pueden encontrar en el mercado y dar una distancia que le permite operar, ya sea una avioneta de bajo performance. A partir de los 500 metros tranquilamente puede realizar procesos de aterrizaje y despegue. El área está ubicado específicamente en el cantón de La Maná, sector de La Playita en la provincia de Cotopaxi, y para que esto sea posible incluso se obtuvo facilidades por parte del propietario de este bien, así como también volquetas del GAT municipal de este mismo cantón. Puede dar diferentes tipos de uso, trasladar personas, trasladar medios monetarios, trasladar sustancias para fiscalización, inclusive armamento. Hoy las autoridades están tras la pista de qué grupos irregulares se beneficiaban de este bien y desde qué fecha. Además que se investiga que otros puntos de esta misma provincia posiblemente son utilizados para esta misma actividad. En corto, los famosos que ya listan todo para ir a alentar a sus selecciones en las 2 finales futboleras de este fin de semana. Ya les contamos quiénes son. En las carreteras estatales de la provincia de Esmeraldas se encuentran en un estado crítico a causa de las intensas lluvias y la falta de mantenimiento. El ministro de Transporte habilitó parcialmente un tramo de la vía E20.
Accidentes de tránsito, estudiantes sin poder llegar a sus instituciones y tránsito vehicular por horas es el resultado de los problemas viales que tiene Esmeraldas constantemente. La falta de un plan de contingencia agrava la situación de las vías. A pesar de ser algo recurrente con la época invernal, no se ha tomado medidas efectivas para mejorar las condiciones de las mismas o implementar soluciones duraderas. Esto siempre es así. La vía más del tiempo permanece dañada. Bueno, estos cortes así extremadamente no es muy seguido, pero de que está dañada, siempre está dañada. Con la lluvia peor, incluso por eso fue que no hubo paso, porque decían que con la lluvia se había hundido lo poco que habían arreglado. Según el representante de los transportistas de Esmeraldas, el deterioro de la infraestructura vial es un obstáculo significativo que impide el desarrollo turístico y económico, y que sin una solución inmediata y eficaz, el esfuerzo para atraer turistas y revitalizar la economía local podría resultar en vano. Ya no se puede, porque por la inseguridad, más la vía que está totalmente destruida, mucho menos, peor en la noche, es decir, que se perjudica al usuario y la transportación cada día seguimos golpeada y estamos atravesando la peor crisis económica. Y escenarios como estos son los que se viven constantemente en la vía que conduce a Esmeraldas, un amplio tráfico vehicular debido al mal estado en el que se encuentra la vía. La vía realmente está destruida, la mayoría, ¿para qué le voy a mentir? Porque se dan cuenta que todo lo que viajamos estamos sin poder salir a trabajar. Este noticiero solicitó una entrevista con el ministro de Transporte y Obras Públicas y estamos a la espera de una respuesta. No obstante, los habitantes esperan que las autoridades tomen acciones concretas lo antes posible, ya que estos factores no solo ponen en riesgo la seguridad de los viajeros, sino que también desincentivan el turismo, afectando directamente a la economía local. Durante el primer trimestre de 2024, Ecuador recibió más de 1.300 millones de dólares en remesas y envió 174 millones de dólares. En el siguiente reportaje le contamos cuáles son los principales destinos de envío y recepción. Estados Unidos, España e Italia son los principales países que envían remesas a Ecuador. El flujo procedente de Estados Unidos durante el primer trimestre de 2024 fue de 983,8 millones de dólares, de España 227,7 millones y de Italia 40,2 millones. Son las tres grandes comunidades ecuatorianas en el extranjero. Creo que hay dos factores relevantes. El uno, los ecuatorianos afuera realmente se desenvuelven muy bien, y lo otro, tenemos tres economías que están funcionando bastante bien. También a veces afecta el tipo de cambio. Cuando se aprecia el dólar frente al euro, hace que el peso de los montos en dólares sean más representativos que en euros. 142 millones de dólares del monto de remesas recibido este periodo provienen del resto del mundo. Ecuador, por su parte, envió 174,8 millones de dólares en remesas. Los países principales de destino fueron Colombia, México y Perú. Normalmente usted va a encontrar mayor relación de recursos con los países vecinos. Dentro de la región, comparativamente con México, tenemos, por las razones que expliqué del comercio, una relación mayor. Colombia recibió el 39,3% de las remesas enviadas y aunque México es el segundo país al que más se destinó dinero, las razones no son claras. Del Ecuador salen pocas remesas a Venezuela. Posiblemente una buena cantidad de las remesas que se declaran que van a Colombia de alguna manera terminan en Venezuela. La recepción de remesas durante este primer trimestre del año representó una baja del 6,8% en comparación al valor registrado el último trimestre de 2023. Sin embargo, hay un incremento notable del 16,9% frente al primer trimestre del año pasado. Guayaquil cuenta con una amplia variedad de platos típicos que son infaltables para los ciudadanos, como el encebollado y el caldo de salchicha. Un equipo de este noticiero hizo un recorrido y les muestra por qué son tan apetecidos.
Nuestro recorrido arrancó en una picantería ubicada en las calles Cuenca y Alfredo Valenzuela, donde este plato con más de 70 años de ser consumido por los guayaquileños se sirve a toda hora. Y para conocer un poco más sobre esto, ingresé a la cocina para ver sus ingredientes y por qué es tan apetecido. Lo principal, yuca, pescado, su respectiva hierba, cebolla que le da el toque final a la hora de comerlo. Las vitaminas no se quedan atrás, ya que este plato guayaco contiene algunos nutrientes que ayudan a nuestro organismo. El principal es el fósforo, por el pescado albacora. Según encebollado, pues te recuperas, pero inmediatamente. ¿Encebollado o caldo de salchicha? Las dos, compa. No me pude quedar con las ganas de probar este encebollado, pero tampoco no podía dejar de un lado el tradicional caldo de salchicha, donde algunos clientes nos mencionaron que también es parte de la gastronomía guayaquileña. Se comienza a preparar ya desde las 11 de la noche, donde se ponen a cocinar las vísceras, ¿no es verdad? Para que en esa agua de las vísceras nosotros podemos preparar el caldo de salchicha. A las 4 de la mañana que los chicos se levantan, ya hacen la preparación de la salchicha. Ponen el arroz, ponen el ajo, los condumios. Estos han sido tan solo 2 platos típicos guayacos que se comen a cada hora. Y a vísperas de las fiestas de fundación de la Perla del Pacífico, sería una buena opción disfrutarlo en familia o con amigos. La Organización de las Naciones Unidas publicó un balance de las afectaciones devastadoras que dejó el huracán Beryl a su paso por el Caribe, México y los Estados Unidos. Advierten que la temporada de huracanes podría ser muy larga y fuerte. Estefanía Vaca nos trae detalles. ¿Qué tal, compañeros? Así es, el huracán Beryl, el más temprano en alcanzar la intensidad de categoría 5 en el Océano Atlántico, ha causado una devastación sin precedentes en todo el Caribe. Beryl tocó tierra por primera vez el 1 de julio en Granada y después azotó a países como Venezuela, San Vicente y las Granadinas, Jamaica, México y Estados Unidos. Un informe de la ONU indica que los más afectados fueron San Vicente y las Granadinas, con 40.000 personas afectadas, Granada con 100.000 damnificados y Jamaica con 120.000. Por esto y por los daños estructurales que devastaron en la mayoría de las islas, hasta el 90% de las infraestructuras, se prevé que los gobiernos necesitarán miles de millones de dólares y ayuda internacional. Y aunque Beryl llegó a Estados Unidos como un huracán de categoría 1, es el país donde se registró un mayor número de víctimas mortales, contabilizando 8 fallecidos. Días atrás, Beryl ocasionó otras 10 víctimas a su paso por el Caribe. La temporada de tormentas en el Atlántico se extenderá hasta noviembre y este año se esperan de 17 a 25, una cifra mayor a la usual, porque el promedio es 14.